Del Señor. Les invito a que vengan conmigo allá en el libro de Isaías, en su capítulo 58. Gloria al Señor. Aleluya. Isaías 58. Aleluya. Cuando todos los tengan, indiquen con un amén para que vamos a leer la palabra del Señor juntamente. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Isaías, en su capítulo 58 en adelante. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro gran Dios, Jesús el Cristo. La palabra del Señor dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y la casa de Jacob su pecado. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro yugo buscáis vuestro propio gusto y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y de debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el yugo que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partáis tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irán tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riegos, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y en generación levantarás, y será llamado de reportador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gloria al Señor.
Señor me los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por mi hermano Henry que ha traído este pensamiento de parte del Señor para nuestras vidas. Y la palabra de Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas, siempre es una bendición grande. Y hay muchos que se enojan por la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es una gran bendición. Puede decir tantas cosas que van en contra de la voluntad del hombre, pero solo la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? O sea, de que es mejor que recibamos la palabra de Dios con alegría y como es, antes que nos angustie, porque la palabra de Dios es impartidora de vida eterna y no de dolor. La vida eterna es gozo y paz por el Espíritu, ¿verdad que sí? Y ya he hablado con ustedes así salteado de todas estas cosas y de lo que Israel siempre fue amonestado de parte de Dios, por cuáles razones y cuáles fueron las causas. Y también hemos tratado con diligencia cada vez que nos hemos reunido y hemos tratado de perseverar. Les he dicho que se haga genuinamente como Dios quiere, no como nosotros queremos y pensamos, sino que si que en verdad queremos heredar la vida eterna, se debe de hacer en el orden de Dios y no en nuestro orden. Y la palabra de Dios no tiene ningún enredo, es viva, es real. Me llama la atención cómo Dios empieza aquí, y yo he visto esto tan real en las iglesias, cuando Dios le empieza a decir a Israel del ayuno que está presentando, y que todavía le reclama el pueblo a Dios. Ustedes lo leyeron, ¿verdad? ¿O quieren que se los repita? Cuando les reclama y le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, le dice Dios a Isaías, al profeta, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hoy día, y no solo de hoy día, de mucho tiempo atrás, desde el tiempo de Israel como el tiempo de la iglesia y en el tiempo de los apóstoles, siempre hubo gente con tanta hipocresía y tanta farsa en su corazón, y todavía hoy ha aumentado y ha multiplicado mucho más, porque la Biblia dice que cada vez el hombre y el pecado aumenta, ¿cuánto? Más y más. Por eso la misericordia de Dios ha sido también extendida, dice, porque el pecado ha sobreabundado y la gracia también sobreabundó, porque el pecado abundó. Así es de que necesariamente cuando vemos esto, lo que Dios está diciendo aquí, yo he visto esto palpable en las iglesias y se los he dicho a ustedes, y muchas veces en ustedes han querido infiltrarse ciertas palabritas que vienen contaminadas de ese mismo pueblo, tratando de decir que Dios va a contestar a su tiempo, y que en el tiempo de Dios hay mucho mensaje, mucha enseñanza de la gente que viene diciendo que Dios en su tiempo va a contestar, y no es así. La mayor parte de las veces Dios no contesta por la razón que Dios está explicando aquí, porque no hay obediencia a Dios, porque no hay entrega a Dios, sino que la gente está viviendo en hipocresía y en farsa delante de Dios. No es porque Dios no quiera contestar, no es porque Dios se tarde para contestar, sino que no hay una sinceridad para con Dios, sino que vivimos una vida mediocre y queremos con un ayuno o con un culto, como les he dicho muchas veces, comprar la bondad de Dios, y hemos sabido que nada hay que se pueda comprar de Dios, si aún la salvación que nos ha ofrecido en Jesucristo ha sido por pura gracia y misericordia de Dios, no porque tengamos con qué pagar o con qué comprar la grandeza de esa salvación. Y la gente se ha equivocado, y Dios quiera que en esta noche, ya que estamos reunidos aquí, si algo desviado va en nosotros por medio de la palabra, podamos también corregir nuestras vidas delante de Dios. Porque ese es el error más grave que ha habido. Yo he visto la gente todo el tiempo en las iglesias, todos los días clamando,
Todos los días en la misma: Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios todo el tiempo siempre me ha dicho y me ha preguntado: ¿más misericordia es la que necesita mi pueblo? ¿Será que es más bondad mía la que la gente necesita? Me pregunta Dios. Dios me ha preguntado eso cada vez que oigo esas peticiones en las iglesias y la gente que está ahí: oh Señor, ten misericordia, ten. Y Dios dice: no es más misericordia la que necesitan, lo que ellos necesitan es obedecerme más, dice Dios, porque así los oiré, así estaré con ellos cuando ellos caminen en mis caminos y en mis mandamientos perseveren. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? Exactamente eso está diciendo en ese texto que les leí. Se acercan a mí, dice, como gente que ha obrado justicia, como gente que en verdad ya camina conforme a mi voluntad, como gente que en verdad se ha sometido a mis mandamientos. Y es mentira, dice Dios, no lo han hecho. Viven una hipocresía y una farsa y andan viviendo una vida religiosa. Examinémonos hoy nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pensemos bien. Porque yo en la Biblia, lamentablemente mucha gente quiere que uno les esté hablando motivación y que le dé palmaditas y que qué bonitos, pero la Biblia nunca he encontrado eso yo. Yo en la Biblia siempre he encontrado reprensión para el hombre de parte de Dios, para que esté a cuentas con Dios. ¿No es verdad eso? Hermanos, ese asunto de que meditemos, estas áreas de la palabra de Dios son reales. ¿Ustedes creen que Dios se ha equivocado? Porque eso es lo que les dije, que Dios me ha hablado a mí, tal vez no está escrito, pero el Espíritu da testimonio. ¿Se ha equivocado Dios o seré yo el equivocado cuando Dios me dice que ya no es más misericordia la que la gente necesita? ¿Será ustedes piensan que Dios se ha equivocado cuando me dice eso? ¿O yo soy el equivocado, hermanos? ¿No será que la gente lo que necesita es obedecer más a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿O ya tienen sueño? Los miro asustados. Pensemos. Se acercan a mí, dice, como que si fuera gente que en verdad me obedece. ¿Se está viendo eso hoy en día en el pueblo de Dios? Corren a que vamos a recibir la bendición y andan en pecado, en desobediencia. ¿Podrá Dios obrar ahí? ¿Acaso que no está escrito que nada más al corazón contrito y humillado, a ese únicamente no desprecia a Dios? Por eso mismo, cuando les he hablado del ayuno, yo nunca les he dicho, hermanos, eso con ayuno y oración, hermano. Va que nunca les he hablado de eso yo. Sin embargo, les he dicho que para mí el ayuno es una delicia y es como un manjar para mi alma, como algo, como un deleite en Dios. No es como presentarme a Dios, presentándole algo como que si le puedo pagar algo con aquello, sino que lo he entendido que es como un ejercicio espiritual para mi alma, como algo que me beneficia en mi vida espiritual y que mi alma se deleita en aquello, en hacerlo. Por eso me llama la atención allá cuando Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 6, cuando habla del ayuno. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos no lo han leído? Levanten la mano los que no lo han leído. Usted no lo ha leído. Cuando Jesús habla del ayuno ahí en el Mateo 6, me llama la atención cómo concuerda con esto que habla aquí. Miren cómo dice. Mateo 6, 16. Miren cómo dice Jesús. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros
como los hipócritas. ¿A qué hipócritas se refería Jesús ahí? ¿No fue a esos que estaba reprendiendo ahí? ¿No era a esos que se refería? ¿No tiene relación esa escritura con lo que estamos leyendo allá? ¿Sí lo comprenden? Dice, cuando ayunéis, dice, Jesús no dijo, no ayunen, porque muchos dicen que ya no ayunan, porque tampoco no hay que ayunar. Se agarran de ahí, para no ayunar, para no llevar un ejercicio espiritual, para buscar lo espiritual y no lo carnal. Porque para eso es el ayuno. Para mí todo lo que es lectura de palabra, oración, ayunar, hacer culto a Dios, es un ejercicio para ejercitarnos en lo espiritual y abandonar lo carnal. ¿No es así? Porque si no estuviéramos en culto aquí, ¿cómo estuviéramos ahorita, hermano Bel? Allá, ¿cómo estuviéramos en la casa? Bien dormidos, ¿verdad? Pregúntenle al hermano Bel, van a ver. Al hermano Reinaldo no le pregunte porque él no sabe de eso. Por eso me llama la atención cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. ¿Qué hipócritas son esos? ¿No son los que leímos allá? Que se acercan a Dios, que porque ya ayunaron, porque ya hicieron un culto, creen que ya le pueden demandar a Dios o pedir. ¿Para que yo por eso a ustedes, aún cuando me han pedido consejo, que les he dicho? Que tengan paciencia en Dios, a ver si Dios quiere tener misericordia y si los quiere restaurar, porque Dios tiene poder para condenarnos como para salvarnos, y tenemos que acercarnos ante Dios con temor y temblor. ¿No es así? Para ver si alcanzamos su misericordia y su gracia. Por eso miren cómo dice Jesús aquí, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, y de cierto digo que ya tienen su recompensa. Claro, la recompensa ya la tienen, ya los vieron. Oye, ¿qué, hermanito, cómo está? Aquí, hermano, ustedes van a esas iglesias y los van a ver cómo están. ¿Y cómo está, hermanito? Aquí en ayuno, hermano, en bendición, dice, ayunando, ya llevamos 3 días. ¿Para qué? Sí, andan prendidos en la televisión y cuando quieren vender algo son injustos, lo venden caro y andan engañando a la gente y haciendo trampas y haciendo mentira y viviendo en hipocresía, cuando no es eso lo que pide Dios. Dios lo que pide es que nos convirtamos a Él, porque el primer llamamiento es arrepentidos y convertidos a Dios. Que seamos como Dios. Y ustedes van en bendición, hermano, ya llevo 3 días de ayuno, ¿para qué? De nada les sirve. Si ya pasan prendidos en las noticias, y aun cuando los púlpitos se paran a predicar a los noticieros, se ponen y a hablar de la televisión y a hablar de aquel y del otro, menos de Dios, porque Dios no mora en ellos. Están llenos de basura del mundo, y bien dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estuvieran llenos de Dios hablaran. Y no dijeran los noticieros, dicen esto, dijeran Dios dice así, Jesús dijo así, los apóstoles dijeron así, el Espíritu nos dice hoy. Eso dijeran. ¿Pero por qué? Porque es esa gente que Jesús dice ahí. ¿Habrán de esos hoy día? ¿Qué piensan? ¿Y habrán de esos aquí? ¿Qué piensan? Qué tremendo, ¿verdad? Fácil es, ¿verdad? Decir, oh sí, piensa en ti hoy. La palabra de Dios dice la Biblia que es como un espejo para ver nuestro rostro. Así dice Santiago. Pero no seáis como ese hombre que se olvidó cómo era. Ese que no puso por obra la palabra de Dios. Así dice Santiago, que se fue, dice, y se vio. Y luego se fue y se le olvidó cómo era. Se vio todas sus manchas, todo lo sinvergüenza que era, y luego siguió otra vez de sinvergüenza porque se le olvidó que estaba mal. ¿Cómo se llama eso, Matal? Hipocresía, dice Jesús, ahí va que así dice. Y viene aquí y dice bien claro, miren, me llama la atención cuando Jesús dice, pero tú, dice, cuando ayunéis, unge tu cabeza y levanta tu rostro. ¿Sabes por qué, hermano? Por lo mismo que te estaba diciendo. Porque el ayuno para mí no es una carga. Para mí es una bendición. Es algo que es un acercamiento a Dios en sinceridad de corazón, en buscar lo espiritual. Yo no siento que aguanté hambre.
Es más, ya se los he dicho y esto es muy real y se los voy a decir otra vez. Cuando he ayunado, he sentido mejor que cuando he comido. Mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Porque para mí no es una carga lo espiritual. Para mí lo espiritual es una bendición de Dios. ¿Y para ustedes? No me dicen nada, triste se ponen. ¿Es una carga para ustedes lo espiritual? Para mí es una bendición de Dios. Por eso les empecé diciendo, si aún la palabra para mí no es dura. Muchos dicen que es dura la palabra, que porque Pedro así le dijo, que por eso es dura. Pedro le dijo así porque andaba en la carne todavía. Pero cuando Pedro ya tomó el Espíritu, él mismo predicaba esa palabra y es más. Lean a Pedro después como predicador y en sus epístolas, a ver si él volvió a decir que la palabra de Dios era dura. Ven cómo la gente se tuerce fácilmente y tuerce las escrituras para su conveniencia. Pero la palabra de Dios para un hombre y una mujer espiritual es como un manjar. ¿Saben cómo dijo David que era la palabra de Dios y sus mandamientos para él? ¿Cómo dijo que eran? ¿Y qué parecía? Como la miel que destila del panal. Para que David no pensó como Pedro que era dura la palabra. ¿Y será que se contradice Dios? Yo no creo que yo creo que me están entendiendo, ¿verdad? Cuando Pedro dijo eso es porque el Espíritu no había venido y no podía ser un hombre espiritual hasta que se derramara la promesa dada por el profeta, que Dios habló por el profeta. La promesa de Dios. ¿Qué fue esa promesa? El derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en el Pentecostés hasta hoy día, está en pie. Si ustedes no lo tienen, será por dureza de corazón, pero ese derramamiento está en pie. Porque se llama: en los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Por el profeta Joel fue profetizado. Y Pedro dijo que allí había comenzado en el Pentecostés. ¿Lo han leído ustedes en Hechos? Por eso mismo pensemos hoy. Esta gente presentaba ayunos, iba a los cultos creyendo que con eso iba a comprar la salvación y que con eso ya tenían derecho de reclamarle a Dios. ¿Va que eso les está diciendo Dios ahí? Y son unos, ¿qué dijo Dios? Unos sinvergüenzas, pecadores son, dijo. Gente inmunda, corrupta, les dijo. Por eso, hermanos, yo les he dicho a ustedes que yo vengo y canto con ustedes, les amonesto que aprendan a cantar, que se gocen en el Señor, pero nunca les he dicho que porque ya cantan se van para el cielo. O aprendemos a vivir en el orden de Dios como Dios nos enseña, a negarnos a nosotros mismos, amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, o vamos a perecer. En todos los hogares donde yo ande predicando podrías andar, hermano, y yo también, pero si no entramos en ese orden, pereceremos. Por eso Dios habló con este pueblo y le mostró el error que estaban cometiendo. ¿Y está escrito esto o está borroso ahí? ¿Será que la gente no lo lee? Sin embargo, siguen en el mismo error. Por eso pensemos hoy, Jesús dice en el ayuno que presentéis, aquí está diciendo Jesús, miren, se los voy a traducir de otra manera, pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Vas a andar tan bendecido, hermano? Yo muchas veces he llegado a las iglesias y ya les he testificado eso, y ustedes también lo saben.
Aun cuando muchas veces me he puesto a cantarles alabanzas, no pueden negar lo que han sentido, la gracia de Dios que se manifiesta. Y he llegado y abrazado hermanos y digo, Dios te bendiga, hermano. Y los abrazo. Ay, hermano, dice, yo siento algo precioso cuando tú me tocas, ¿sí? Cuando me abrazas, al verte, siento una bendición con verte, hermano. O sea que sienten que algo les imparte Dios. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Demostrándolo en público lo que hay en ti. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado eso a ustedes, que aún estarles enseñando la palabra de Dios a ustedes, para mí no es grato, es un gran compromiso delante de Dios, que yo quisiera aludirlo, pero que no se puede, porque está escrito, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y no se trata de tomar señorío de nadie en este mundo, ni tampoco ser mejor que nadie. Se trata de que en verdad heredemos la vida eterna y que en verdad vivamos como Dios manda. Ese es el propósito de la enseñanza de la palabra y el propósito del Evangelio de Jesucristo, de transformar la vida de los oyentes, del que tenga oídos para oír. ¿No es así? Por eso Jesús está diciendo ahí, cuando tú ayunes, no lo agarres como una carga, tómalo como una bendición, como algo que te va a dar gozo y alegría, en vez de poner tu rostro, que vas apenas y que ya viniste, Señor, ya me vistes, que aquí estoy, porque tú, Señor, si no hago esto y lo otro, ya no me vas a oír. Nada de eso, porque el justo por la fe vivirá. Imagínense que en las iglesias cientos y cientos de gente y pastores que están enseñando que aún hasta para pedir lo material presentan ayunos, como han torcido la palabra de Dios. Y digo yo, para tener avaricia, para acaparar para ellos, qué bueno que ayunaran para darle al que no tiene. Pero ayunan para que Dios les dé un carro del año. Para que Dios, hay hermanos jóvenes que se ponen hasta en ayuno para que Dios les muestre la joven o el joven que han de tener para casarse, pensando en las cosas de la carne. ¿Acaso que la carne agrada a Dios y se sujeta a la ley de Dios? Y está llena la iglesia así. Los miro tristes. ¿Para cuánto agrada la carne a Dios? Contesten. La Biblia dice que nada. Yo les he enseñado a ustedes, y no yo, el Señor nos enseña por su palabra, y lo hemos visto por el Espíritu Santo, que si en la carne Dios nos permite muchas cosas, es por causa de nuestras concupiscencias, para que pequemos menos en vez de pecar más. ¿No es así? ¿Usted ha entendido eso o no lo ha entendido? Son cosas que Dios nos permite, pero que en verdad la carne no agrada a Dios. Por eso, hermanos, me llama la atención, y como se los he dicho siempre, cómo Dios juzga a su pueblo con su palabra, y cómo Dios nos reprende los desvíos para que enderecemos nuestros pasos. Fíjense en esta ocasión, como dice el Señor aquí, dice, porque dicen ayunamos, y no hiciste caso, como quien dice, ya hicimos el culto y no nos oyes. Dios no tiene responsabilidad de oírte a ti, hermano. Tú y yo perseveramos, no porque podemos agarrar la misericordia de Dios, sino que porque tratamos de alcanzarla para que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿No es así? Para eso es la perseverancia, para procurar entrar en la gracia y en la misericordia de Dios. Hay gente cristiana que se atreve a decirle a Dios en sus oraciones. De estas oraciones se oyen miles en las iglesias, y hombres que predicando le dicen, yo le dije a Dios, yo soy tu siervo, ¿cómo me puedes dejar? Eso es lo que estaba haciendo ese pueblo ahí. Dame lo que te pido, quiero ser tu predicador, quiero llenar el mundo, yo soy.
Eso estaba haciendo esa gente. ¿Quién puede servir a Dios? Isaías, cuando fue llamado, si ustedes lo leen, Isaías no habló así. Isaías dijo: ¿quién irá, dijo el Señor, a dar este anuncio? Hay que anunciar, dijo Dios, este mensaje. Isaías fue llevado, dice, al cielo, en visión. Y dice que dijo: Señor, yo he de morir. Él no dijo, yo, a mí, Señor. No, Isaías se asustó tanto de ver la majestad de Dios. Y no dijo, yo puedo, sino que dijo, yo me voy a morir hoy, dijo, porque mis ojos han visto la majestad de Dios. Y Dios siguió preguntando, ¿y quién irá? Y Isaías dijo, yo soy hombre de labios inmundos y habito entre gente pecadora. ¿Se consintió digno Isaías de llevar el anuncio? ¿Se consintió? Por eso, hermanos, nosotros deberíamos de ser conscientes que la palabra de Dios no está escrita por gusto. Y esta gente, ¿cómo se acercó aquí? ¿Por qué dices? Porque dicen ayunamos y nuestras almas, dice ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Imagínense. Gentes, yo he oído pastores y predicadores que ni predican la verdad, hombre, sino que puras mentiras y televisión predican más que la palabra de Dios. Y todavía le dicen a Dios, yo soy tu siervo, ¿cómo me puede pasar esto a mí? ¡Qué bárbaros! Aún David, cuando aquel hombre lo acechaba, y era un pobre miserable el hombre que lo acechaba, y él tenía guerreros valientes que le dijeron, oye, si querés lo hacemos pedazos, le dijeron a David sus valientes, y David le dijo, déjenlo porque puede ser Jehová el que lo mandó. Miren qué ejemplos tenemos en la Biblia. ¿Los entienden? Pero esta gente demanda a Dios. Bien dice Jesús, sé mansos y humildes de corazón, así como yo soy manso y humilde de corazón. Por eso, hermanos, yo no me conformo a un culto. Yo no me conformo en que ya estoy aquí. Porque ahí leía de pasadita ahorita, que dice que la puerta ancha, muchos son los que entran por ahí en el camino ancho y la puerta ancha, pero que la puerta angosta dice que son pocos los que logran entrar. O sea, de que es de pensar bien, en verdad, estamos en el proceso de Dios, estamos sobrellevando lo que Dios nos ha enseñado y estamos resistiendo a nuestros enemigos en nuestra carne, a nuestros miembros, para tratar de agradar a Dios y vivir para Dios, o simplemente estamos perdiendo el tiempo en una vida religiosa, como esta gente. Dice Dios, he aquí, dice, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Tremendo, ¿verdad? Aún entre nosotros aquí vemos gente que alegamos con los patrones todavía, cuando el Señor dice bien claro, si te pegan una mejilla, métele la otra. Y si te dice, llévame esto una mía, tú llévasela dos. Nos podemos humillar, no podemos resistir. Y todavía queremos nosotros que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros, con actitudes erróneas y malas en nuestra vida. ¿Podrá ser glorificado el nombre de Dios ahí? Por eso debemos de actuar con temor y temblor en cada paso que damos, donde quiera que estamos.
sabiendo las palabras que vamos a hablar y las actitudes que se han de notar en nosotros, que pensemos bien cómo nos van a ver los demás. Y dice Dios aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es como todos esos sacrificios que les he dicho que se están presentando en las iglesias, que fíjense que las hermanas y hermanos supuestamente vendiendo tamales y tacos, que es que para predicar el evangelio. ¿No estará así el pueblo de Dios hoy día? ¿Qué dicen? ¿Están tristes? ¿Ya tienen sueño? ¿Ya están cansados? ¿Lo suelto ya? ¿No? ¿Todavía aguantan? Sí. Y dice aquí, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para habitar para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar a las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Yugo de qué? De pecado. Que le quites a tu prójimo tu opresión, porque ustedes que creen que aun cuando en los matrimonios hay pleitos, ¿qué es lo que hay ahí? No hay opresión y atadura, no hay acechanza sobre tu prójimo. Aún en los matrimonios, cuando están peleados, no es eso lo que hay. Y se les hablara detalle por detalle. Por eso, ¿qué dice Dios ahí? En primer lugar, que te apartéis de la iniquidad, dice, porque sin santidad y paz no te puedes acercar a Dios, no le verás jamás, no sentirás jamás su presencia. Por eso el llamado de Dios es arrepentidos y convertidos, para que podáis ser mi pueblo y yo pueda ser vuestro Dios. Por eso mismo tenemos que pensar en eso. ¿En verdad hemos rompido los yugos de la iniquidad en nosotros, o todavía sigue trabajando ese hombre viejo en nosotros? Lo que dice Pablo, desechando toda ira, enojo, contienda, pleitos, celos, disensiones, y empieza a hablar toda la lista, Pablo, de lo que se mueve dentro del hombre. ¿O no lo hemos leído? Desechad también vosotros y despojaos, dice, del viejo hombre. ¿No es eso el yugo de la iniquidad? ¿No es eso de despojarse de la iniquidad? ¿No es? Y vamos a ver que sigue siendo el ayuno de Dios. No es que partas tu pan con el hambriento. Esto no es de ir a predicar el evangelio. Hay gente que sufre hambre, gente que tiene necesidad. Que partáis el pan con el hambriento, y a los pobres errantes alberguéis en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubráis, y no te escondas de tu hermano. Eso es literal. ¿Es bueno darle comer al que tiene hambre o es malo? ¿Cómo juzgan ustedes? ¿Y es bueno Dios o es malo? Entonces es la semejanza de Él la que quiere implantar en nosotros.
¿A cuánto nos da de comer a diario Dios? ¿A cuántos? ¿No han leído los salmos ustedes que aún dice que las aves y los animales del campo y del desierto, ¿a quién le balan y le braman? A Dios. ¿Y quién es el que los alimenta? Dice. Y entonces, ¿a cuántos alimenta Dios? Y nosotros vamos a acaparar, porque muchos hermanos todavía están en la ambición de hacer dinero, pues. De tener esto y lo otro, sin pensar que tal vez su hermano está en una decadencia y que tiene necesidad. Por eso deberíamos de pensar si en verdad estamos presentando ese ayuno, si en verdad estamos viviendo en el orden que Dios quiere que vivamos. Y dice aquí, dice el 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. O sea que por eso no ha venido Jesús, pues porque no estamos listos. Y muchos lo tienen por tardanza, dice. ¿Quién es la salvación nuestra? Jesús se dejará ver pronto. Y no solo eso, dice, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. O sea que nada de que, ahí dice, entonces te va a contestar a su tiempo, dice ahí. Pero muchos prefieren decir que les va a contestar a su tiempo porque no quieren ponerse bien con Dios. Yo y mi esposa, no sé si todavía me oye. Todavía me dirá la hermana Carmen por ahí. Siempre hemos tenido respuestas rápido de Dios. Hemos orado por un familiar y en el mismo ratito Dios le ha torcido el pescuezo y Dios me dice de una vez, si es entendido va a ser salvo, si no se va a condenar, pero te muestro que yo traté con él. Y hemos visto la mano de Dios. Inmediatamente. Tan tristes. Dice, y él dirá, heme aquí. ¿Para qué no dice que dirá en su tiempo ahí? Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, o sea, el yugo de pecado, pues de esclavitud del diablo, deséchalo, hermano. Échalo fuera en el nombre de Jesús y entrégate de corazón al Señor. El dedo amenazador y el hablar vanidad. Ay Dios, a veces me toca reprender tanto eso aún en mi misma casa. ¿Qué será fuera de ahí en la casa? Todos ya no me miran. Prefieren leer la Biblia. Y el hablar vanidad. Jesús dice, aún de cada palabra vana que hable vuestra boca, me daréis cuenta en aquel día, dice Jesús. ¿No dijo eso Jesús? Ustedes no leen la Biblia. Sí lo dijo. Muchos piensan que dice ahí de palabras malcriadas. Jesús no dice así ahí. Palabras vanas, así como dice aquí, lo dice Jesús. Cosas, quiere decir palabras que no te edifican en Dios. Eso quiere decir ahí. Por eso yo, el hablar con los impíos no le doy gracia. Porque ellos quieren hablar nada más de pura vanidad. Si no les he de estar hablando de Dios, prefiero hacerme un lado. No me meto en sus conversaciones, me voy.
Y hay cristianos que hasta los chistes de los impíos, jiji, están con ellos ahí riéndose, cuando ellos chistan. Y peor que los impíos, todo el tiempo solo en doble sentido hablan. Háblame, Señor, díganle cuando menos, hombre, sino que se agachan. ¿Creen que esto no es verdad lo que estoy leyendo ahí? Y dice aquí, y si diereis tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. O sea que, ay, dicen muchos, es que aquí en la iglesia no predican la verdad, aquí estamos en tinieblas. Ahí mismo yo les he enseñado, si aún el pastor está mal, pero que si tú individualmente del pastor y de todo el resto de la congregación vives en la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar contigo? Vivirás y la luz de Dios resplandecerá en ti. Bueno, eso lo aprendí yo de Dios desde que me salvó. Me dijo, tú no te fijes ni en el pastor, es más, y te doy, cuando me decía, repréndelo, me lo agarraba yo. Y lo reprendía al pastor, al hermano que se me pusiera enfrente. Me empezaban a hablar que las tranzas, decía, y de eso le van a dar cuentas a Dios. Ya vas tú, Messi, no me querían y salían huyendo, solo reprendiendo las tinieblas. En medio de gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, ahí Dios me levantó a mí. ¿Cuánto es imposible para Dios, Natal? ¿Ah? ¿Lo vives? Pero de corazón, no sé si me suena así. Sí. ¿Ah? Ni tú te la crees a veces esos amenes que me dices. Si no hay nada imposible para Dios. ¿Y dónde dice que van a hacer la luz en nosotros? ¿Allá donde hay más luz, dice? Porque el pastor está bien, dice. Porque los otros hermanos andan muy bien, por eso es que yo estoy bien. No, dentro de las mismas tinieblas, si tú vives como Dios te enseña, ¿no es esa la enseñanza que siempre les he dado? ¿Verdad que esa es? La luz de Dios va a resplandecer en cada uno de ustedes. Y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que nadie te tiene que enseñar nada ya. ¿Sabes qué quiere decir eso, verdad? Todo lo que tú no sabías, lo que tú no entendías, lo vas a tener claro, no porque el hermano Edgar te lo explicó, sino que porque Dios te abrió el entendimiento. Dios te dio sabiduría, no de hombres, sino de lo alto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Muchos hermanos, oren por mí para que el Señor me dé sabiduría de la palabra. Si no empiezan por ahí, aunque yo ore todo el tiempo ahí, que lo tenga hincado hasta que se muera, no le va a dar sabiduría a Dios. Porque Dios honra a los que le honran, pero a los que le menosprecian, los tienen poco, no les sirven para nada. ¿No es así? Pero va que la palabra de Dios es clara o se les hace enredosa. Y tu luz será como el mediodía, tendrás tu mente tan clara. A mí me llega uno por ahí, no, que yo creo que está, tú traes una doctrina diabólica, les digo una vez. No, que tu Biblia no sirve, que la Biblia para mí una es, para ti, tú dudas que la Biblia que tienes sea verdadera, yo no, le digo. Yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque yo tengo una luz dentro de mí, como el mediodía, o sea, está bien claro en mí la voluntad de Dios. A mí no me van a andar ahí que me van a meter doctrinas de hombres y de demonios y que me van a traer como las olas del mar, movidos por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque mi luz es como el medio. Claro, ya lo tengo bien claro. No, que mira, no se ve. Hombre, le digo yo, si no hay luz más clara, yo lo veo bien claro. Tú no lo ves, pero yo sí. Y la gente contiende, los necios, así están. No, pero es que allá dice, y allá también dice.
Tú no lo ves, pero allá dice y a mí dice, ninguno le hay contradicción. Todo está bien claro. Que estoy bien establecido en Dios, en su voluntad, de qué es lo que debo de vivir y cómo debo de vivir delante de Él. Y tu luz será como el mediodía. Cuando no seamos hipócritas, dice, vea. ¿Para qué así dice? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, ¿quiénes son los míos? Edificarán las ruinas antiguas, mis hijos, miren, o sea, la descendencia nuestra, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Mateo 25. Ya con esa los dejo ir a dormir. Las 6 de la mañana, esa que vamos a leer ahorita aguanta hasta como para las 6. Mateo 25. Ya la matar la he visto últimamente que ya no me aguanta mucho. Y el hermano Bel a veces anda ahí algo como la alita caída también. (25:31) dice así: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, porque eres rey de reyes y señor de señores, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque los mandé a predicar y fueron los que más predicaron. ¿Ya? Oh, le voy a tener que pedir los lentes prestados a la hermana Carmen. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visteis, en la cárcel y me visitasteis y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Qué relación tiene eso con lo que leímos allá? ¿Le hayan alguna relación? ¿No entienden? ¿Sí lo entienden? ¿Tiene alguna relación? ¿Va que no va a juzgar otras cosas Dios tampoco en el juicio? Lo ves, si hay uno, va a juzgar Dios en el juicio también, lo que leímos ahí. ¿O no está hablando del juicio final ahí Jesús? O sea, de que dice que el apóstol Pedro habla y dice: siendo hospedadores, dice, porque nuestros antepasados, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de esos hombres de Dios, de los profetas, sin saber hospedaron. ¿Qué hospedaron ellos, Matal? No dejas contestar a la Matal, hombre, si le estoy haciendo el texto, voy a ver si en verdad está leyendo la Biblia. Sin saber hospedaron ángeles. O sea, ¿saben qué está diciendo ahí? Hermanos de Jesús, salvos. Podría decir tú: no, es un impío que... Podría ser que mañana Dios haya tenido misericordia de él.
y puede ser que ya sea un escogido de Dios. Por eso, ¿a cuántos hay que hacerles el bien? O a todos. ¿Y Dios a cuántos les hace el bien? Dice que le hace salir el sol y la lluvia, ¿para quién le deja caer? Todo cruzado me lo dijeron, ¿a quién creerle? No sé. Y lo demás, y el otro. En una dice a buenos y malos, y a otra dice justos e injustos. ¿Cuál le toca a cuál? No. ¿La lluvia o el sol? La lluvia es para los malos. Y buenos. ¿Y el sol para quién es? Para los justos e injustos. Por eso es que debemos de entender lo que Dios dice. ¿Quieren ver la recompensa de los hipócritas? ¿O ya le cerramos ahí? A los otros que estaban ahí, que ya ayunamos y no nos oíste, dice aquí, 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, es a los hipócritas, miren cómo les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, pero si sabíamos que nosotros todo te lo pedíamos a ti, y dame como el asadón, ¿verdad? Y dame el carro nuevo, y dame la casa de aquí, y que quiero para la renta ya. Gente que solo para eso va a las iglesias a pedir que Dios les dé para la renta, que les dé para sus hijos, que los hijos se los saque de la cárcel, que solo como el asadón para adentro y para adentro, y ellos mismos están condenando a otros, mandándolos a la cárcel. Están callados ustedes. Eso es verdad. Y estoy hablando del pueblo cristiano. Solo como el asadón, ¿verdad? Oren por mí, hermanos, que fíjense que hoy no ha habido trabajo para mí, que Dios me provea un trabajo. Y nomás le da un trabajo al Señor. Dios me bendijo, hermanos, por eso en el culto puedo venir, dice. Y aquí hay de esos también. Todos soñolientos y cansados vienen al culto. Muchas bendiciones dio Dios. Yo por eso les dije que voy a orar para que les quite el trabajo, hermano. Y les di uno que sea más suave para que busquen más de Dios. Por eso, hermanos, que pensemos. Y bien dijo el apóstol Jesús y todos los apóstoles, es que el Señor dice, es mejor dar que recibir. ¿No es eso, verdad? El recibir vuelve avaro al hombre, porque el hombre entre más tiene, ¿no es así? La avaricia. ¿Le va a matar? La avaricia, entre más tiene, más quiere. Por eso es que pensemos bien y miren lo que dirán. Entonces responderán diciendo, de cierto, dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Si nosotros sabíamos que tú eras rico y por eso te pedíamos más. ¿Verdad? Sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, y no te servimos. Entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuántos van a empezar a ayunar así hoy?
veces pensamos que porque vamos a tener esto o aquello lo necesitamos. No, nosotros lo que en verdad necesitamos cada día más y más el Señor necesitamos, no cosas materiales. El Señor necesitamos más y más cada día. Revestirnos de su poder, de su gracia, de su misericordia. Y entonces va a pasar eso que dice ahí. ¿Cómo vamos a ver las cosas? Como el mediodía. Nuestra luz va a estar bien clara. Va a predicar un pastor allá. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, parece que yo me mofara de los hermanos, pero es esa realidad que se ha dado en mi vida. He visto pastores ahí que no sé qué, que aquí, que allá. Según ellos, todos los están tonteando, pero en medio de ellos hay hombres y mujeres que tienen ese resplandor como el mediodía y dice, este hombre está mal. Este no está diciendo la verdad. Este dice mentira. Porque ellos están en luz, están bien iluminados. Usted ya es de esos, hermana Beatriz. Y tu luz será como el mediodía. ¿A qué van a ir a dejar? Oh, la trajeron a ella. Está bien, hermano. Ahorita terminamos ya también. Vamos entonces a quedarnos ahí. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. ¿Están contentos? Sí. Sí, están contentos. Sí. De veras. Porque a veces en la palabra del Señor se ponen todos decaídos. No. Los bendijo el Señor otra vez. Aprendimos algo siempre. ¿Entendieron? No van a decir que ya no van a ayunar, ¿verdad? Oh, pero vimos que el ayuno, les dije que no es una carga, ¿verdad? Para mí es una bendición y no es para buscar lo material, es un ejercicio espiritual. ¿Lo han entendido eso? Sí, les queda claro. Porque muchos presentan ayunos creyendo que le van a comprar la salvación a Dios o que le van a comprar el carro nuevo con el ayuno. Tengamos cuidado. Jesús dice que su reino no es de este siglo. Su reino es eterno. Todo lo de aquí es perecedero. El dueño de este siglo es otro, dijo Jesús. ¿Quién es? Oh, el diablo. Por eso el diablo muchos cristianos los tiene engañados siempre con el mentado fruto ese. ¿Te gusta el carrito? Dice, sí, dice, hasta el color está como a mí me gusta. Y le voy a orar a Dios para que me lo dé. Igual que a Eva los trae otra vez. ¿Sí comprenden lo que hablo? Buscando siempre lo material. ¿Y saben para dónde jala lo material? ¿Saben? ¿Quién sabe? Levanten la mano, no me conteste nadie todavía. Levanten la mano, ¿cuántos saben para dónde jala lo material? Dije que levantaran la mano los que sabían y que no me contestaran. Quería saber yo si en verdad ustedes están dormidos, ya no me entienden. Dije yo, levanten la mano los que saben y después les iba a preguntar. ¿Para dónde jala todo lo material? Todo, para abajo jala. Y lo espiritual, para arriba. Así es que, ¿cuánto es todo lo material para ustedes? Todo, es todo. Por eso es que en lo que se nos da, dice Pablo, el que tiene como que si no tiene, el que trabaja como que si no trabaja, el que tiene esposa como que si no la tuviera, el que compra como que si no compra, el que vende como que si no vendiera, el que anda en un vehículo o algo, todo lo que podíamos como que si no anda ahí, sino que anda metido en la presencia de Dios. Todas esas cosas se dan mecánicamente para lo necesario nada más. Voy a dar el tiempo a mi hermano que dirigió el servicio. Vamos a despedirnos, le vamos a dar gracias a Dios.